Vale, vamos a ver ahora el ejemplo de lo que es el área delimitada por una curva. Ya vimos en el vídeo de la explicación un poco que el sentido gráfico de la integral definida es proporcionar el área que queda por debajo de una curva, ¿vale? Es decir, yo tengo una curvita por aquí, una funcioncita, sea como sea, ¿vale? Y yo si doy dos puntitos, ¿vale? Por ejemplo, A y B, y quiero calcular ese área, este área que queda por aquí por debajo, bueno, más o menos, sin salirse, ¿vale? Vale, este área decimos que viene dada si la función es continua en ese intervalo AB. Este área viene dada por la integral entre A y B de f de x de dx. Si os acordáis, habíamos dicho que d de x era como si dijéramos la base de cada uno de esos infinitos rectángulos que íbamos calculando, y f de x sería la altura que toma cada uno de esos infinitos rectángulos, ¿vale? Va cambiando la altura, pues no es lo mismo que yo esté en este punto que esté en este, ¿vale? Entonces, esto más o menos funciona, salvo que vamos a pensar en una cosa. ¿Qué pasaría si mi función está por debajo del eje de las x? ¿Vale? Está por debajo del eje de las abscisas. Y yo tengo aquí A y B. Ahora, si os fijáis, el área que yo tengo que calcular queda por debajo del eje de abscisas, por debajo del eje OX. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Si os fijáis, este área que yo estoy diciendo aquí, la integral entre AB de f de x de dx sería la base de esos infinitos rectángulos que sabemos que tiende a 0, pero ahora f de x, si os fijáis, ¿vale? Siempre va a ser menor que 0. Este f de x va a ser menor que 0, es decir, yo estoy haciendo una suma infinita de cosas menores que 0. Luego esta integral, ¿vale? Va a ser menor o igual que 0. En este caso, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es el valor absoluto. Cuando una integral, digamos, sale negativa, estamos calculando un área, sale negativa porque tiene un significado gráfico que es que estoy por debajo de lo que yo considero, como si dijéramos, el suelo, ¿vale? Pero realmente las áreas, ¿vale? Ese signo menos solo puede tener una interpretación, digamos, gráfica de dónde están las cosas, pero un área, cuando yo calculo un área tiene que ser positiva. Entonces, tengo que eliminar ese significado gráfico. Entonces, lo que se hace es poner que el área es el valor absoluto de esta integral. Así, en caso de que me salga negativa, porque yo estoy por debajo del eje de abscisas, al tomar el valor absoluto, cuando yo tomo el valor absoluto de un número negativo, ¿cómo va a quedar? Ese número va a pasar a ser positivo al tomar el valor absoluto. Entonces, es muy importante que cuando nos mandan calcular el área que queda delimitada por una curva y el eje de abscisas y luego dos líneas verticales que pasan por A y B, ¿vale? Es muy importante que veamos si esa función se anula en algún punto y pasa a estar por debajo. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a tener que hacer es, digamos, desglosarlo en suma de integrales. Imaginaos que yo tengo algo de este estilo y ahora voy a poner una funcioncita, yo qué sé. Digo, pues mira, esto hace así, luego baja, luego vuelve a subir, luego no sé qué y luego se va, ¿vale? Una cosa así rara. Y yo quiero calcular la integral entre A y B de esta función.
Si vosotros lo pensáis, realmente lo que estamos calculando es este trocito más este trozo de aquí, más este trozo de aquí, más este trozo de aquí. ¿Vale? Es decir, yo realmente lo que voy a tener es aquí un área 1, aquí voy a tener un área 2, ¿vale? Que va desde aquí hasta aquí. Aquí voy a tener un área 3 y luego aquí voy a tener un área 4. Entonces, mi área, ¿quién va a ser? La suma de del primer área más la suma del segundo, más la suma del tercero, más la suma del cuarto. Y lo que voy a hacer es estas áreas, escribirlas, pues como, vamos a poner que esto es el punto A, pues C, D y E. Tendría que poner la integral entre A y C de f de x d de x. Y lo voy a poner en valor absoluto para asegurarme de que este área que está por debajo va a salir positiva. Más la integral entre c y d de f de x d de x. Y pondré en valor absoluto en este caso. Sabemos que va a ser positivo, ¿vale? Pero bueno, entonces se va a quedar positivo. Ahora tendría que sumarle el tercer área. El tercer área es el valor absoluto para asegurarme que va a ser positivo de la integral entre d y e de f de x d de x más, y por último sumo el último trozo que es la integral entre e y b de f de x d de x. Y cuidado, porque esto no es igual al valor absoluto de la suma de las integrales, ¿vale? Porque si os fijáis, esta primera integral que yo hago aquí, ¿vale? Tiene signo negativo. Y esta segunda va a tener signo positivo, y esta signo negativo, y esta signo positivo. ¿Qué pasa? Que si yo las sumo antes de hacer el valor absoluto, ¿vale? Esto es distinto, perdón. ¿Vale? Si yo en vez de hacer el valor absoluto de la primera, el valor absoluto de la segunda, el valor absoluto de la tercera y el valor absoluto de la cuarta, lo que hago es primero las sumo y luego hago el valor absoluto, fijaos que lo que estoy haciendo es anular este trozo con un trocito de aquí, o sea, lo estaría restando. Y yo lo que quiero es sumar cada trozo. Entonces, no puedo hacer esto ni se os ocurra. Lo que tengo que hacer es el valor absoluto de cada una de las integrales que voy a obtener. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. Imaginaos que yo lo que tengo es lo siguiente. Dice, calcula el área delimitada por la siguiente curva, igual a x al cubo más 2x cuadrado menos x menos 2. ¿Vale? Lo primero que me gustaría hacer, bueno, de esa curva, el eje de abscisas, ¿vale? El eje OI y luego las rectas x igual a menos 3 y x igual a 0. Vale, esos son los datos del problema que me dan. Lo primero que tengo que hacer es ver dónde se anula la función, porque en los puntos en los que se anule ese polinomio voy a pasar posiblemente de ser positivo a ser negativo. A veces me puedo quedar con el mismo signo, pero es lo primero que tengo que hallar, ¿vale? Esto es f de x. Los candidatos a ser raíces, ¿vale? Los candidatos son los divisores del término independiente, es decir, más menos 1 y más menos 2. Venga, vamos a probar con el 1. f de 1 es 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado menos 1 menos 2. Mira, esto sale 0. Luego voy a aplicar Ruffini. Tengo x al cubo, 2x al cuadrado, x y el término independiente. ¿Vale? Aplico, hemos dicho que se anula en el 1, 1, 3, 3, 2, 2, 0. Así que tengo que este polinomio lo puedo escribir como x menos 1, porque hemos dicho que se anula en el 1. Si yo aquí la x la sustituyo por 1, esto va a valer 0, y multiplique a lo que multiplique, valdrá 0.
¿Y a quién multiplica? A x cuadrado más 3x más 2. ¿Vale? Si yo ahora intento factorizar ese polinomio de grado 2, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por ac, que son 8 partido de 2, y esto es menos 3 más menos 1 partido de 2, y obtengo dos raíces que son el menos 2 y el menos 1. Menos 3 menos 1 menos 4 menos 2 y menos 3 más 1 son menos 2 menos 1. Luego esto lo puedo escribir como x menos 1 por x más 1 por x más 2. ¿Vale? Uy, esto. Vale. Ya lo tengo. Así que mi función, yo sé que se anula en el menos 1. Aquí vale 0. Se anula en el menos 2. Aquí vale 0. Y luego se anula también en el 1. Si os fijáis, esta función, cuando tiende a menos infinito, se va a menos infinito. Cuando tiende a más infinito, se va más infinito. Así que esto, más o menos, me hará algo así. No sé cuánto bajará ni cuánto subirá. Y me pedían integrarla entre x igual a menos 3, que estará por aquí. ¿Vale? X igual a menos 3 y el x igual a 0. ¿Vale? Hasta aquí. Luego me están pidiendo calcular este trocito y este trocito. Así que el área pedida yo la voy a separar en suma de tres integrales, ¿vale? Voy a poner valor absoluto entre el menos 3 y el menos 2. ¿De quién? De la función, ¿vale? Que hemos dicho que, bueno, voy a poner f de x de dx más el valor absoluto entre menos 2 y menos 1 de f de x de dx más el valor absoluto entre menos 1 y 0 de f de x de dx. ¿Vale? Como dentro de las integrales voy a tener la misma función, que es esta, ¿vale? La integral en todas ellas, ¿vale? Va a ser, si yo integro esta función, es x cuarta partido de 4, x cuarta partido de 4 más 2x cubo partido de 3, menos x cuadrado partido de 2 y menos 2x, ¿vale? Cuando yo integro esta función, obtengo esta. Esto lo tengo que evaluar entre el menos 3 y el menos 2, ¿vale? Y poner su valor absoluto. Y luego lo mismo, evaluar esta función, pero con el valor absoluto entre menos 2 y menos 1. Y esto es una suma. Y lo mismo con el tercer trocito, ¿vale? Más 2x cubo partido de 3 menos x cuadrado partido de 2 menos 2x entre menos 1 y 0 y en valor absoluto. Y cuando yo hago las cuentas, os tiene que salir 55 partido de 12 unidades cuadradas, que es aproximadamente 4,58 unidades cuadradas. Y eso es todo. Ojito con las integrales en las que el área pasa por debajo, ¿vale? Lo separáis en sumas y ponéis el valor absoluto.